Vamos a crear la conexión a la base de datos. Entonces, para poder crear nuestra base de datos, nuestra conexión a la base de datos, vamos a crear dentro de Bing un nuevo archivo que se llame controller y se va a encargar de establecer la conexión a la base de datos y también hacer alguna que otra consulta. Entonces, lo primero que vamos a crear es una constante. Esta constante va a ser de MongoDB, de Mongoose, y requiere la librería Mongoose. Mongoose va a ser la librería de NPM que nos va a servir para poder administrar la base de datos en Mongo. Entonces, ya habiéndola declarado, vamos a proceder a crear una clase controlador y esta clase va a tener un método de conexión. Vamos a cambiarle el nombre al archivo. Por ser una clase le vamos a colocar mayúscula. Listo, dentro de la clase vamos a crear un constructor. Método constructor. Y dentro del método constructor vamos a llamar a el método de conexión, que aún todavía no se ha creado, pero lo vamos a crear aquí inmediatamente. El método connect va a ser un método asíncrono. Por lo tanto, vamos a colocarle antes de comenzar la sentencia async para que se permita conectar a la base de datos y una vez se conecte a la base de datos nos retorne la información de la conexión. Entonces vamos a utilizar la sentencia try. ¿Quién nos puede completar? Try. Y el try tiene un catch. Catch, que es el que se va a ejecutar en caso de que ocurra un error. Entonces el catch es una función que recibe un error. En caso de que ocurra un error, vamos a sacar un mensaje console error y el error va a ser el que arroje el try. En caso de que no haya ningún error, vamos a establecer una conexión. La conexión debería comenzar con la palabra await mongoose.connect. El método de conexión básicamente requiere dos parámetros. Un parámetro es la cadena de conexión que tenemos en Mongo Atlas, que ya tenemos un usuario, una contraseña y sabemos que es un Atlas admin. Y si nos vamos a los clusters en connect, esperemos que termine de actualizar. Aquí en connect copiamos la cadena de conexión y nos vamos a connect, colocamos la cadena y cambiamos la parte del password por nuestro password. También el nombre de la base de datos por la base de datos que nosotros tenemos. Lo voy a colocar mymusicdb. Luego vamos a colocar otro parámetro que requiere la cadena de conexión y es que coloquemos un objeto donde sea el use new URL parser cuyo valor va a ser true. Entonces ya tenemos toda la cadena de conexión
Y lo último que nos falta es que en caso de que se conecte, saque un mensaje en consola que diga console log conectados a la base de datos. Bueno, hemos creado el controlador, pero el controlador aún no lo hemos llamado en ninguna parte. Entonces vámonos para router y en router creamos otra constante llamada controller y le vamos a asignar un require donde llamamos el controller que se encuentra en la misma carpeta de las rutas. Entonces, punto slash, porque estamos en la misma carpeta, controller. Listo. Ahora, si lo llamamos así, él no nos estaría llamando la instancia de controller porque no la hemos creado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora mismo es crear una instancia del controlador haciendo un export punto controller, pero con C minúscula, ya que es una instancia, y le asignamos un new controller. O sea, aquí ahora mismo estamos creando una instancia controller a partir de la clase controlador y adicionalmente la estamos exportando directamente fuera del módulo. Entonces desde el routes ya podríamos llamar el controlador y vamos a ejecutar entonces el código. Bajamos el servidor con control C y lo volvemos a montar. Nos dice que no reconoce Mongoose porque en este momento no hemos instalado Mongoose como una dependencia y escribimos npm mongoose install mongoose, le damos enter, esperamos, limpiamos la pantalla y le damos nuevamente obviamente no era npm install mongoose, era npm, perdón, not index. Listo. Entonces ya tenemos montados el servidor y seguimos conectados a una base de datos. O sea, ahora estamos conectados a la base de datos, pero todavía no estamos afectando ninguna de las colecciones. Si abrimos y seguimos llamando users, nos sigue mostrando los datos básicos del usuario que tenemos de manera estática.